a hablar sobre la minuta y hacer una clase de despedida completamente voluntaria. Pero en términos de semestre, esta es la última clase y nos acompaña Claudio Ruiz, director de estrategia de Creative Commons Internacional, fundador de Derechos Digitales y mi ex jefe. Así que él les va a explicar, él les va a explicar en el fondo cómo esta figura de las licencias Creative Commons, que algo adelantamos un poco en la próxima clase, utilizan el derecho de autor con la finalidad de hacer más fácil, en el fondo, establecer que los titulares de derecho de autor sean capaces de establecer qué usos permiten y qué usos no permiten respecto a sus obras. Así que Claudio ya compartió la PPT, ya puso grabar, imagino, así que Puse a los grabar, dejo con sí. él y yo me conecto desde el celular. Oye, Pablo, una última cosa antes que te conectes desde el celular. ¿Hay alguna ¿Sí? manera de ver el chat de esto? Sí, Porque, arriba, en ¿ya? el mismo lugar donde tú pusiste grabar, Ujú. te debería salir chat. Espérame. Ah, perfecto, listo, ahora lo encontré. Perfecto, es que no lo Vale, encontré. Súper. Eh, bien. Le quiero agradecer a Pablo la invitación. Esto puedo asegurar que no es una obligación que él asumió conmigo cuando trabajábamos juntos. Aparte, ya ha pasado harto tiempo desde ese momento, así que le quiero agradecer la invitación. La clase que me pidió hacer hoy se llama, tal como ustedes lo ven allí, el paradigma de lo abierto, Creative Commons, acceso a interés público. Quise enfrentar la invitación que me hizo Pablo, que básicamente me pidió hablar de Creative Commons, de una manera un poco más amplia, de una manera un poco más contextual, para poder darle un poco de contexto de por qué estamos hablando de esto en el contexto del curso. Y también para generarle una serie de preguntas, ¿no? Que es el interés que yo tengo para el resto de la hora, ¿no? Generarle más preguntas que respuestas, aunque probablemente espero darle algunas respuestas y algunas pistas de cosas que no se imaginan también. Bien, si tienen alguna pregunta o algo, por favor háganla en el chat, por eso quería ver el chat, lo estoy mirando en el costado de la pantalla. Partamos por el principio. Y partamos por derecho de autor. Entiendo que en la clase anterior hablaron de propiedad intelectual en general y hablaron un poco de la diferencia entre propiedad industrial y derecho de autor. ¿Cuál era más o menos la diferencia entre ellos y cuestiones más bien generales? Por tanto, voy a asumir que eso más o menos lo manejan. Pero no tanto, no se preocupen. En general, o tradicionalmente se entiende el concepto de derechos de autor, al cual de repente le voy a denominar copyright, pero para efectos de la clase, digamos que es más o menos lo mismo, como un sistema legal de protección de obras intelectuales. Y este sistema legal nos va a remitir siempre a una persona, ¿no? A quien crea estas obras artísticas, literarias o científicas en el argot que utiliza la ley de propiedad intelectual. Me parece que esto es un súper buen punto de partida porque antes de hablar de Creative Commons o antes de hablar de sesiones de derecho o de licencias, es fundamental entender el punto de partida. Y el punto de partida es en este caso la regulación de los derechos de autor en particular, aunque la ley que trata esto en el caso de Chile es una ley que se denomina de propiedad intelectual. Pero en fin, y la primera forma de conceptualizar esta idea de derecho de autor es que el sistema de copyright o derecho de autor es un sistema legal de protección. Lo pongo entre comillas acá porque esto parece de perogrullo, parece una redundancia. Pero esto es particularmente importante porque cuando se cumplen determinados criterios, que son bastante escasos en la ley chilena, eh, aquello que vamos a denominar una obra va a estar protegida por la ley, ¿no? Esto quiere decir que para la ley chilena, cualquier expresión de la inteligencia humana, que es la formulación que utiliza, se va a encontrar protegida por la ley de una manera automática, ¿no? Por tanto, el sistema de derecho de autor, en principio, tiene como la característica que es un sistema legal de protección de ciertas cosas que nosotros vamos a denominar obras, ¿no? Y uno podría, con solamente esta lámina, podría lanzarse a hablar durante horas respecto de lo interesante que son las metáforas, ¿no? En materia de propiedad intelectual. De hecho, hay un articulito que escribí el año pasado, o hace algunos meses atrás, bueno, con todo esto de la pandemia ya
el tiempo bastante relativo, particularmente respecto del uso de metáforas, ¿no? En materia de propiedad intelectual, de cómo utilizamos, por ejemplo, la metáfora de protección, que siempre es algo más o menos positivo, ¿no? Para poder entender el sistema de derecho de autor y que muchas veces nos impide mirar de una manera un poco más completa el panorama legal y para poder entender cómo podemos mejorarlo, ¿no? Si es que es necesario mejorarlo. Pero eso probablemente va a ser objeto de otra conversación y no me voy a detener en eso ahora. Pero la segunda característica que uno podría identificar vinculada a esta idea de que el sistema de derecho de autor es un sistema de protección es que también es un sistema legal de exclusión. Y exclusión en el sentido estrictamente legal, ¿no? Es decir, son derechos que constituye la ley para efectos de poder excluir, ¿no? A terceros de ciertas utilizaciones de una obra intelectual que se encuentra protegida, ¿no? Son derechos, es un sistema legal de exclusión en el sentido de que los derechos de autor son excluyentes, ¿no? Respecto de otros que no son quienes ostentan la titularidad de los derechos de acuerdo al marco legal. Lo que quiero decir con esto en forma práctica es que cuando existe un sistema de propiedad intelectual como este, y que les entrega a ustedes una protección automática por el solo hecho de crear una obra intelectual, y le entrega todas las protecciones que establece la ley, que voy a repasar de manera muy somera en los próximos en las próximas láminas, quiere decir que ustedes tienen como titulares de los derechos de autor, así como sucede con el derecho de propiedad en parte, la posibilidad de poder excluir a terceros que no ostentan esos derechos de la utilización, en términos muy generales, de esas obras intelectuales. Lo que en algunos casos va a ser problemático, como vamos a ver más adelante, y que hay formas en las cuales esto se ha intentado resolver. Pero estos son dos puntos de partida que me parecen bien importantes a la hora de poder conversar respecto de el sistema chileno de propiedad intelectual en el contexto de poder hablar del paradigma de lo abierto. Pero para poder hablar del paradigma de lo abierto hay que hablar de qué es lo que existe hoy, ¿no? ¿Por qué queremos hablar de un paradigma diferente, ¿no? a este que actualmente existe? Y básicamente porque esta forma tradicional en la cual se ha entendido el derecho de autor, o la lectura más canónica, ¿no? Sobre la cual se enseña en facultades de derecho, probablemente no acá, pero se enseña en facultades de derecho, el sistema de propiedad intelectual y de derecho de autor en particular, uno podría denominarlo como un paradigma de la exclusión, en el sentido de que se refuerza estas ideas iniciales que les comentaba anteriormente, de que es un sistema que está construido en torno a la exclusión de terceros, está construido en torno a esta idealización, ¿no? Del autor en particular y del titular de los derechos en segundo lugar, como un actor que es quien tiene el particular interés, digamos, en materia de regulación de propiedad intelectual y de derecho de autor en particular, lo que no es necesariamente cierto. Y como vamos a ver a continuación, este paradigma de exclusión, si lo queremos denominar así, ha sido sostenido durante casi un siglo, diría yo. No ha habido cambios sustantivos en materia internacional de regulación de derecho de autor desde el convenio de Berna. Y de hecho se encuentra hoy día fortificado a través de otros cuerpos regulatorios que ya no tienen que ver necesariamente con derecho de autor, ni siquiera con propiedad intelectual, sino que en otras sedes diferentes, como por ejemplo el libre comercio, ¿no? O a través incluso de reglas de nivel constitucional. Es decir, este paradigma de exclusión, en términos estrictamente regulatorio, tiene varios niveles, si uno quisiera, ¿no? Tiene un nivel, digamos, de prácticas, que no es un nivel necesariamente legal, al cual quiero referirme un poco después. Tiene un nivel regulatorio, tiene un nivel legal, que es lo que establece la ley de propiedad intelectual, pero también tiene distintas otras capas vinculadas con lo que sucede en tratados internacionales de libre comercio, como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, sin ir más lejos, que fue muy, muy importante, el Acuerdo Transpacífico, TPP, que trabajamos cuando yo estaba en Derechos Digitales junto con Pablo, y sus versiones posteriores, en fin, que se dedican a regular estos aspectos, siempre desde el punto de vista del paradigma de la exclusión, y que incluso uno podría agregar una capa constitucional, que hace aún más fuerte, ¿no? Esta lectura tradicional del derecho de autor, que es particularmente confusa cuando lo cruzamos con lo digital. O sea, hay una pregunta y un ruido de fondo, ¿no? Ok. Pablo está ahí con micrófono abierto. Ok.
Entonces, si uno empieza a revisar cómo, por ejemplo, la Organización Internacional de Propiedad Intelectual, la OMPI, se refiere o define los derechos de autor, más o menos se refuerza esta idea que yo les comento del paradigma de la exclusión. De hecho, esta es un pantallazo de la página de la OMPI, en que cuando trata de responderse en castellano qué es lo que es el derecho de autor, habla de describir los derechos de los creadores. Um, digamos, como si la regulación de los derechos de autor fuese solamente un aspecto que les compete a ellos. Y si se fijan en la definición que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, no hay ningún otro actor vinculado a la regulación de estos derechos, ¿no? Lo que es particularmente interesante. Para usar otro ejemplo que refuerza el punto, podemos ir a la página del INAPI, por ejemplo, que es el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, que no, para ser honesto, no regula derechos de autor, o no se trata de regulación de derechos de autor, sino que de propiedad industrial, de patentes y marcas. Pero ellos también tienen una serie de preguntas frecuentes vinculadas con derechos de autor. Y la manera en la cual ellos definen esto es que la expresión derecho de autor nos remite a la persona creadora de la obra artística. De nuevo, este paradigma de la exclusión está construido en torno a esta narrativa, ¿no? En la cual esta persona, ¿no? este creador, este ente, digamos, maravilloso que crea estas obras intelectuales es el único actor posible cuando se trata de poder construir una regulación como esta. Entonces, un poco para resumir, este paradigma de la exclusión tiene ciertas características, ¿no? Que nos permiten entender o entrar o la puerta de entrada para poder pensar en qué es lo que significa un paradigma de acceso como contraposición a este paradigma de la exclusión. En primer lugar está esto que ya un poco revisamos a la rápida, que es el énfasis en el autor, ¿no? Como si fuese el único o el más importante, digamos, participante en la relación, en la construcción de una obra cultural, de una obra intelectual. Lo que regulatoriamente tiene ciertas complicaciones, como voy a explicar a continuación. Este paradigma de la exclusión también se levanta sobre la idea de la protección automática, que la mencioné muy a la pasada y que supongo que Pablo lo vio la sesión pasada, que es esta idea de que por el solo hecho de poder crear una obra intelectual, es decir, de transformar una idea en un formato escrito, ese formato escrito se transforma en una obra protegida de manera automática sin necesidad de ir a ningún tipo de registro, ¿no? Público, privado o digital o de lo que sea, ¿no? Entonces, esta idea de la protección automática es re importante cuando uno lo mira en el contexto de las nuevas tecnologías, por ejemplo, o las que ya no son tan nuevas tecnologías. Por ejemplo, cuando ustedes sacan una fotografía en el teléfono celular, por el solo hecho de sacar la fotografía, ya se encuentra protegida esa foto, ¿no? No requieren hacer ningún tipo de trámite adicional para que esa fotografía se encuentre protegida. En eso consiste la idea de protección automática. En tercer lugar, el paradigma de la exclusión también se construye en torno a la idea de plazos de protección, que entiendo que también lo vio Pablo, ¿no? Que tiene que ver con que esta protección que entrega la ley a estos autores o titulares de derechos de autor dura durante toda la vida de estos autores, pero se extiende luego de la muerte de ellos hasta 70 años luego de su muerte por regla general. Hay otras reglas más específicas, pero por regla general en eso consiste el plazo de protección. Y este plazo de protección es un plazo que no es pacífico. De hecho, el post-mortem más 70 años no es tampoco el estándar internacional, es el estándar que se estableció en Chile luego de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que se explica porque digamos, en los últimos 50 años, 70 años, uno puede ver cómo progresivamente estos plazos de protección se han tendido a aumentar o a expandir, ¿no? Con el consabido efecto de que un montón de obras intelectuales que irían a pasar a ser parte del patrimonio cultural común, resulta que siguen estando bajo protección de derechos de autor y por tanto se supone que el resto, que no somos titulares de autor, nos vemos excluidos de la utilización de esas obras, de acuerdo a este paradigma de la exclusión que les comentaba más adelante. Me voy a saltar el derecho a excluir, que ya creo que me he expandido lo suficiente. Pero también el paradigma de la exclusión tiene que ver con la existencia de excepciones y limitaciones, ¿no? Y que de nuevo aquí vamos a hablar de las metáforas, ¿no? Acá pareciera ser que la regla general, ¿no? Es que todas las cosas estén protegidas, y lamentablemente esto es más un poco así. Y que existen ciertos casos específicos donde esa protección o esos derechos que entrega la ley por el solo ministerio de la ley, por el hecho de la creación, perdón, se encuentran exceptuados, ¿no? El ejemplo más
paradigmático de una excepción y limitación al derecho de autor es el derecho de cita. ¿No? Ustedes no necesitan pedirle autorización al profesor Violier para poder citar un artículo que él escribió, pese a que básicamente lo que están haciendo es que están copiando y pegando un pedazo de una obra que no les pertenece a ustedes, ¿no? Y eso lo pueden hacer porque es la ley, ¿no? Quien autoriza que nosotros podamos hacer eso, y no es necesariamente la voluntad del autor quien lo hace, ¿no? Las excepciones y limitaciones de alguna forma son, como lo voy a explicar a continuación en el próximo slide, son autorizaciones que entrega la ley, ¿no? No necesariamente el autor, para que se puedan hacer uso de una obra intelectual. Además, el paradigma de la exclusión está construido sobre la idea de que cada vez que hay modificaciones a leyes de derecho de autor, usualmente se van creando nuevos derechos, ¿no? De hecho, yo no sé si lo vieron esto, Pablo, ¿eh? Pero el derecho de autor, que pareciera ser como una cosa, digamos, no sé, pues, como un solo derecho, digamos. La verdad es que son varios derechos, ¿no? En el caso de Chile son derechos patrimoniales y derechos morales, y dentro de los derechos patrimoniales hay una serie de derechos que pueden tener distintos titulares. Es decir, una canción que yo puedo haber creado, si bien yo puedo ser el autor originario de esa canción, eventualmente esa canción podría tener distintos autores, distintos titulares de derechos dependiendo del uso al cual se trate. Por ejemplo, respecto al derecho de publicación podría haber algún titular distinto mío, respecto al derecho de distribución podría haber otro titular, respecto al derecho de ejecución pública podría haber otro, y así, ¿no? Y cuando uno le agrega a ese contexto, ¿no? De que el derecho de autor es un ente complejo porque supone distintos titulares frente a cada uno de los usos o derechos que establece la ley, también se generan nuevos derechos, ¿no? Para hacer las cosas más complicadas, por ejemplo, existe algo que se llama derechos conexos, a los cuales no me voy a referir en esta presentación, pero son derechos que son como primos hermanos de los derechos de autor, pero no son derechos para los autores. Es el derecho que tiene, por ejemplo, el ejemplo, se me va a caer el carnet con este ejemplo, ¿eh? Pero el ejemplo de Miriam Hernández, cuando Miriam Hernández, o Lucho Jara, cuando Lucho Jara canta, ¿no? Las canciones de Lucho Jara, las que nosotros conocemos de Lucho Jara, en buena parte de esos casos Lucho Jara no es el autor, Lucho Jara es el intérprete, ¿no? Y por el hecho de interpretar esa obra intelectual, o por producirla, dicho sea el caso, existen ciertos derechos que son parecidos a los derechos de autor que Lucho Jara tiene, o el productor tiene también, cualquiera sea el caso, que se le garantizan, ¿no? Entonces son nuevos derechos distintos del derecho de autor, que también existen y que van generando una red de protección que configura esto que he denominado el paradigma de la exclusión. Y por último, cada vez que existen modificaciones a los derechos de autor, usualmente estas modificaciones están orientadas hacia establecer más delitos frente a las infracciones y más penas frente a los infractores en materia de derechos de autor, sobre todo cuando se trata de usos digitales, ¿no? Hoy día está medio pasado de moda esto, ¿eh? Pero durante muchos años ha habido una lucha constante entre la industria del espectáculo y la industria del contenido en general, contra la Internet, digamos, contra los usos que la Internet permite hacer, ¿no? Y ya me voy a referir a ello en un par de slides adicionales, ¿no? Eso es más o menos el dibujo como punto de partida de este paradigma de la exclusión, que me parecía súper importante poder como abordar antes de entrar a materia. Y como les decía recién, esta idea de los derechos exclusivos asume que cuando la única forma en la cual nosotros podemos hacer usos de una obra intelectual que no nos pertenece a nosotros, de la cual nosotros no somos titulares de derecho, es a través de la autorización formal del titular o a través de la autorización que entrega la ley, ¿no? Son las dos formas. Si no tenemos la autorización del titular ni tenemos la autorización de la ley, por defecto, esa utilización se encuentra prohibida por la ley, ¿no? Cuando hablábamos en el slide anterior respecto de las excepciones y limitaciones, el derecho de cita que les ponía yo como ejemplo, pareciera ser de que uno podría suponer de que hay un montón de excepciones que nos permiten poder hacer cosas con obras intelectuales de otros sin estar bajo el yugo de la ley o sin estar bajo un halo de ilegalidad. Pero la verdad es que las excepciones y limitaciones son, bueno, valga la redundancia, súper limitadas. Y en segundo lugar, las excepciones y limitaciones no se encuentran homologadas a nivel internacional. Por tanto, podría haber excepciones y limitaciones que aplican perfectamente para el uso de una obra en Estados Unidos que no necesariamente van a servir en Chile, ¿no? Y por tanto, esta idea de derechos exclusivos refuerza esta idea del paradigma de la exclusión. Y un poco para terminar este punto, el paradigma de la exclusión es en el fondo, el paradigma de lo privado, ¿no? Y por esto lo que quiero decir
es que el derecho de autor se transforma en un espacio, digámoslo así, protegido, de naturaleza relativamente inalterable, que pareciera haber estado entre nosotros desde hace siglos, ¿no? Este sistema de exclusión, este sistema legal de exclusión, en el fondo explica o se sostiene sobre el paradigma de lo importante que es lo privado, ¿no? Y me voy a referir a esto a continuación en contraposición a lo que les dije anteriormente en el mismo cuadro que les mencionaba. Que es que este paradigma de la exclusión también habla de este énfasis y romantización de este ser mítico, ¿no? El derecho de autor pareciera ser como que ha estado siempre alrededor de nosotros. Y la verdad de las cosas es que eso no es así. Todas las obras intelectuales de la Edad Media, por ejemplo, se construyeron sin que existiera un régimen legal como el que nosotros conocemos de derecho de autor, ¿no? Y creatividad hubo siempre. Por otro lado, este énfasis y romantización del autor tampoco no nos permite resolver qué es lo que sucede con distintos tipos de autores, ¿no? Porque para efectos de la ley de propiedad intelectual, es una obra intelectual. La nueva película de, no sé, pues Pixar, y el paper académico del profesor de Derecho Procesal, que hay que leer, ¿no? Es exactamente la misma obra. Tiene ciertas diferencias específicas, por cierto, pero en estricto rigor regulatorio en materia de derecho de autor se rigen por la misma ley, y por tanto son obras para efectos de derecho de autor. Pero como ustedes podrán imaginarse, una película y un paper académico tienen una complejidad diferente, y entender su protección de la misma manera me parece que habla un poco de la expansión exagerada de este paradigma de la exclusión en materia de regulación, ¿no? Y por último, este énfasis y romantización en el autor no nos permite responder la pregunta clave, que es el elefante en la pieza, ¿no? Que es que si el público, en el fondo, si alguien distinto del autor no importa tanto, ¿cuál sería el sentido entonces que nosotros como sociedad le entregáramos este monopolio de explotación exclusiva durante un lapso de tiempo a estos autores, sino para que estas obras sean compartidas con otros, ¿no? ¿Cuál es el punto de que exista el derecho de autor si es que esas obras intelectuales no están pensadas en precisamente ser distribuidas, ¿no?, hacia terceros, y por tanto establecer un modelo de protección tiene solamente sentido cuando esas obras intelectuales pueden circular? Pero el paradigma de la exclusión no responde a esa pregunta. El punto de la protección automática, por su lado, supone que básicamente todo se protege, ¿no? Cuando les puse el ejemplo esto de la fotografía con el celular, probablemente muchos de ustedes se habrán preguntado, bueno, entonces todo es protegible. La respuesta es que más o menos todo sí. Lo que es más o menos un problema, considerando de que no todas las cosas nosotros queremos que sean posibles ser explotadas por terceros. Quizá hay algunas cosas que nosotros hacemos y que son obras intelectuales para efectos de la ley, que queremos compartir con nuestra familia, algunas que queremos compartir con amigos, algunas que queremos compartir en redes sociales, ¿no? Pero el sistema tradicional de derecho de autor, en el fondo, se hace un nudo completo cuando se trata de ese tipo de usos que son distintos a esta idea romantizada de la protección automática. En el caso de los plazos de protección, ya comenté, pero hay un asunto específico que quiero mencionar, que es que este plazo de protección, que son cada vez mayores, como digo en la presentación, esto es uno de los aspectos que a mí más me han llamado la atención en mi vida profesional, que es que no es casual leer sobre todo parlamentarios, en algunos casos, que se ven enceguecidos por la necesidad de poder sobreproteger a los autores por razones que, digamos, ajenas a esta clase, pero que con mucha soltura sostienen la necesidad de poder seguir aumentando los plazos de protección, por ejemplo, para efectos de poder, comillas, proteger a los autores o proteger a la creación. Cuando la verdad es que este es uno de los pocos espacios, probablemente hay más, pero de los que yo conozco, al menos los que me ha tocado trabajar a mí, donde la existencia de estudios o de evidencia empírica respecto a la importancia o la necesidad de poder establecer mayores plazos de protección simplemente no existe. Es decir, no nos hacemos la pregunta de por qué no queremos más plazos de protección, sino que nos parece algo que es natural y obvio, ¿no? Poder hacerlo porque es la única manera de poder proteger a los autores, cuando me parece a mí que requiere al menos una segunda mirada, una mirada un poco más razonable. Adicionalmente a esto, como les decía recién, las excepciones y limitaciones no se encuentran armonizadas a nivel internacional, y en distintos países hay distintos tipos de aplicaciones de excepciones y limitaciones. La creación de nuevos derechos, ya no me voy a detener de nuevo en el ejemplo que les di, pero probablemente les voy a dar otro más, ¿no? Que a nivel internacional se ha debatido durante los últimos, diría, 10, 15 años,
la necesidad por parte de ciertas industrias de poder establecer nuevos derechos adicionales a los que ya existen, pero esta vez pensando en las empresas que hacen broadcasting, es decir, empresas que hacen transmisión, en algunos casos digital, en otros no digital, de señales televisivas o de señales de cable, en fin, como una nueva forma de establecer una garantía de protección por la vía del derecho de autor hacia cosas que no tienen que ver con la creación intelectual necesariamente, sino que tienen que ver con otras cosas, pero que ven en la regulación del derecho de autor una suerte como de llave maestra para poder tener la protección que ellos necesitan y que en otras sedes probablemente no van a conseguir. Y lo mismo respecto de la falta de evidencia empírica, digamos, que a lo cual no me voy a detener no me voy a detener mayormente, respecto del aumento progresivo de los delitos y de las penas. Ok. Básicamente eso significa que cuando se trata del trabajo que hacen, no sé, porque van a hacer ustedes como abogados y que se dedican a esta área, al área de los derechos de autor, sobre todo cruzado con la tecnología, es básicamente un campo minado, ¿no? Es donde no existe del todo claridad si es que ciertas utilizaciones se encuentran o no autorizadas por la ley, si es que la ley me entrega necesarias garantías para mí como institución pública, por ejemplo, como biblioteca o como quien sea, para poder hacer determinadas reproducciones de una obra intelectual sobre la cual no tengo derechos necesariamente establecidos por la ley, o que esos derechos al menos no son del todo claros, ¿no? Entonces, el resultado de este ejercicio, y es lo que nos va a llevar un poco a lo que les quería comentar al día de hoy, es que el derecho de autor es hoy día un sistema que es ineficiente, y esto no lo digo solamente desde el punto de vista de mi trabajo desde el interés público, sino que también lo van a decir los titulares de derecho, ¿no? Para ellos también el derecho de autor es un sistema ineficiente. Es un sistema desequilibrado, lo que también lo van a decir probablemente los titulares de derecho de autor, pero en otro sentido, ¿no? Pero es desequilibrado, en mi opinión, porque el paradigma de la exclusión no establece suficientes garantías para el público o para terceros que no son necesariamente los autores y que sobre los cuales debería construirse el sistema regulatorio de derechos de autor, y no le entrega derechos suficientes a ellos. Pero por sobre todas las cosas, el sistema de derechos de autor es un sistema legal excesivamente complicado, ¿no? No es complicado en el sentido de el derecho penal parte especial es complicado, sino que es complicado en el sentido de que las distintas capas de regulación que existen, los distintos derechos que se encuentran involucrados y las distintas capas regulatorias sobre las cuales hay que echar una mirada antes de poder definir si es que un uso se encuentra no autorizado de manera tranquila para un cliente, por ejemplo, es excesivamente complicado, ¿no? Y esto evidentemente no le hace bien a nadie, no le hace bien a los autores, no le hace bien al público, no le hace bien a los titulares de derechos, pero básicamente es muy difícil poder salir de este paradigma de la protección de manera muy fácil, ¿no? Y les voy a poner un par de ejemplos, muy cortos. El primero, este es uno de mis discos favoritos. Yo no sé, ustedes son de otra generación, pero este es una banda de hip hop llamada De La Soul. Si no lo conocen, echen una mirada a este disco que se llama Three Fits High and Racing. Pero no lo van a encontrar en Spotify. De hecho, parte de las razones es por lo que ellos mismos comentaron, ¿no? Este disco es del año 1989 y los de la Soul son considerados por muchos, y esta es una exageración muy propia de críticos musicales, ¿no? Como los Beatles del hip hop. No me voy a detener mayormente digamos, en el valor artístico que tiene este disco, pese a que se lo súper recomiendo poder escucharlo. Pero es un disco que hoy día es imposible de encontrar en ninguna parte, salvo en ediciones de coleccionista. De hecho, no se encuentran en streaming hasta la última vez que revisé. Y la razón es porque, básicamente, por las reediciones digitales que tiene este disco, y la cita que ustedes ven allí es precisamente de ellos mismos, de los propios de la Soul, explicando por qué no se encuentran en servicios de streaming o no se encontraba fácilmente en servicios de streaming, es porque básicamente ellos no ven ni un peso con las reproducciones digitales. Y probablemente no tienen un peso por los contratos leoninos que tuvieron que firmar en algún momento para que este disco pudiera salir. Por tanto, da cuenta un poco del absurdo del derecho de autor. Y el segundo, uno de mis ejemplos favoritos, ¿no? Que son los plazos de protección en materia de protección, de derecho de autor, perdón. No me voy a detener mayores minutos en esto porque no es el corazón, pero si ustedes se fijan, este gráfico muestra de distintos hitos, ¿no? De leyes de derecho de autor o modificaciones a leyes de derecho de autor que se han hecho en Chile. El gráfico, por cierto, no es proporcional, porque se salta 100 años entre 1834 y el 25 y no se ve reflejado. Pero esos años que se ven allí son los plazos de protección en Chile.
Y pongo este gráfico porque no solamente explica cómo se ha ido aumentando progresivamente el plazo de protección, salvo en el año 70, perdón, sino por las dificultades que existen para efectos de poder determinar, en el caso de autores que han muerto en ciertos lapsos de tiempo, si es que esas obras se encuentran o no protegidas por derecho de autor, ¿no? Y de hecho hay, hasta el día de hoy, todavía hay cierto debate respecto de, por ejemplo, la legalidad o no de las obras, perdón, si es que las obras o no de la Gabriela Mistral se encuentran en dominio público, ¿no? Lo que a priori es un sinsentido tomando en consideración el año de la muerte de Gabriela Mistral, pero si uno hace un análisis un poco más, digamos, detenido y tramposo también en parte, supongo yo, de las normas de derecho de autor y en particular de las formas en las cuales la dictadura militar dio cuenta, digamos, de las obras de la poetisa, algunos pueden llegar a la conclusión de que estos derechos de autor aún se encuentran vigentes. Podríamos hablar horas respecto a este caso, no tengo tiempo ahora, pero solamente quiero explicar esto para efectos de poder hacer frente, o dar cuenta un poco de la complejidad que tiene el sistema regulatorio de derechos de autor en Chile. Y los otros ejemplos que a mí me gustan mucho poder mostrar son respecto a las publicaciones académicas, ¿no? Las publicaciones científicas que son largamente financiadas con fondos del Estado. Sobre el 90% de la publicación científica en Chile se financia con fondos públicos, fondos del ex CONICET, actual ANIF. Sorpresivamente en Chile no existen reglas legales, al menos, mediante las cuales estas obras intelectuales que se financian con fondos públicos, que no tienen necesariamente circulación comercial, en buena parte de los casos, no existe una normativa específica que nos permita entregar, que obligue, por ejemplo, a estas obras intelectuales que se financian con fondos del Estado, con fondos públicos, que tengan circulación pública, que exista acceso abierto o acceso público a estas publicaciones científicas. Esa regla no existe. Y de hecho, y de nuevo, esto podríamos hablar horas respecto a esto, de cómo existen modelos de negocio asociados a las publicaciones científicas que básicamente no están pensadas en aumentar la calidad de la investigación científica ni tampoco entregar más acceso, sino que por lo demás a restringir el acceso a obras intelectuales que muchas veces se financian con fondos públicos y que muchas veces, incluso en el caso de la educación universitaria, por ejemplo, algunos profesores que envían artículos para ser publicados en revistas científicas del extranjero, muchas veces no tienen los derechos para poder repartir o distribuir esas obras intelectuales hacia sus propios alumnos, lo que es un sinsentido brutal. Pero en fin, esta es una pregunta abierta también que me parece que es importante poder compartirla con ustedes respecto de qué es lo que pasa con aquellas obras que son financiadas con fondos públicos desde el punto de vista del acceso público, ¿no? En fin, no me voy a detener en esto porque probablemente cosa de otra conversación. Pero ¿qué es lo que pasa con el interés público, ¿no? Si queremos pensar en el interés público conectado con todo este paradigma de la protección que les hacía mención recién, me parece a mí que es importante pensar, ¿no?, en un derecho de autor que tenga sentido para más gente, pues no para menos gente, ¿no? Y la pregunta es cómo lo hacemos. Si es que partimos del supuesto de que les comentaba anteriormente, que nadie está autorizado a hacer un uso de una obra intelectual, si no es a través de la autorización expresa del autor o la autorización expresa de la ley, nos encontramos con una serie de dificultades. En estricto sentido legal, hay dos formas mediante las cuales un titular de derechos de autor puede autorizar a que otros distintos de él puedan hacer uno, o de ella, puede hacer uso de esta obra intelectual. Uno es la cesión, que así como funciona el sistema de derecho civil, es básicamente un desprendimiento patrimonial por parte del autor de sus derechos patrimoniales, y por tanto es otro, luego del acto de la cesión, quien se transforma en el titular de esos derechos. En el caso de la licencia, por su lado, no existe ningún desprendimiento patrimonial, sino que es meramente una autorización que entrega el autor para que terceros puedan hacer usos de esa obra. Y esta es una diferencia fundamental para poder entender lo que queremos hablar ahora. En estricto rigor les comentaba yo hace un rato que una obra puede tener distintos derechos, ¿no? Estos 5 son los derechos que regularmente se entienden en el caso chileno, que en el caso chileno existe por cada obra intelectual. Es decir, una obra intelectual tiene al menos estos 5 derechos asociados a ella. Y estos 5 derechos, por el carácter patrimonial que tienen, pueden estar asociados a 5 titulares de derechos distintos del autor. Y esto, ustedes se pueden imaginar que estas categorías no son necesariamente muy sencillas de usar cuando se trata de utilizaciones en Internet, ¿no? Ok,
me voy a detener acá en la parte más general para entrar a lo específico. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer, pero en el chat no me parece que hay ninguna. Así que voy a Sí, seguir. Ah, dale, adelante. sí, es que acerca del paradigma de la exclusión del derecho de autor, la verdad es que yo más bien diría que está mal llamado derecho de autor este derecho, porque es más bien un derecho de explotación. Y por eso se justifica el paradigma. Lo que busca esta ley y lo que persigue es resguardar, digamos, el patrimonio del autor, no como cuando los políticos dicen que hay que mejorar el derecho de autor para proteger al autor y proteger a las obras, es un discurso metafórico, pero lo que quieren es proteger el patrimonio de esas personas. Por eso yo creo que se justifica el derecho de exclusión y está en verdad mal llamado derecho de autor. Eso. Claro, es una forma de verlo, ¿no? Me parece a mí que lo importante respecto a esa observación es que tiene que ver con cuáles son los intereses que están en juego cuando se trata de regulación del derecho de autor. Y el paradigma de la exclusión, como les comentaba recién, que así lo denomino yo al menos, se van a dar cuenta ustedes que la única forma en la cual se sostiene es a través de solamente pensar que el autor es el único actor involucrado en la regulación de los derechos, cuando la verdad es que hay muchos más. Y les voy a poner un ejemplo que de hecho es una súper buena conexión con lo que quiero hablar ahora. En Estados Unidos hubo un caso llamado, en el año 2003, llamado Eldred versus Ashcroft, que básicamente es un caso judicial que llegó hasta la Corte Suprema, donde se intentó atacar la constitucionalidad de la extensión de los términos de protección del derecho de autor por la vía de la denominada Sony Bono Copyright Act en Estados Unidos, también llamada ley Mickey Mouse, que intentó aumentar en 20 años más el plazo de protección actualmente existente para obras protegidas por derecho de autor. Se le llama Mickey Mouse en parte, medio en chiste, medio en broma. Si ustedes buscan en Google les va a aparecer la ley. Porque por el lobby de Disney, básicamente, en el Congreso gringo, para poder aumentar en 20 años más el plazo de protección, dado que el ratón Mickey iba a pasar al dominio público. No quedó claro lo que sería una licencia, perdón, me voy a tener un segundo en eso porque es importante. Una licencia, Lucas, es una autorización que tú haces en tu calidad de titular del derecho de autor. Y te voy a poner un ejemplo. Si yo saco una fotografía a este hermoso gris día nublado que hay afuera, y esta fotografía es una obra intelectual desde el punto de vista del derecho de autor, esto quiere decir que yo tengo los derechos exclusivos, ¿no?, respecto de esa foto. Eso quiere decir que de acuerdo a estos derechos que están acá, yo tengo el derecho exclusivo de cada uno de ellos. Y por tanto, si es que tú, Lucas, por ejemplo, quieres hacer una distribución de esa fotografía, necesitas el permiso explícito del autor o el derecho, ¿no?, en cual sea el caso. Desde el punto de vista de una sesión de derecho, yo podría, en el caso que tú quisieras distribuir esa fotografía, podríamos firmar una sesión de derechos, de acuerdo a como lo establece la ley de propiedad intelectual, mediante las cuales yo dejo de ser el titular del derecho de distribución y te transformas tú en ese titular, y por tanto tú puedes hacer esa distribución según te plazca, ¿no? Y yo no tengo mucho que decir respecto del ejercicio de ese derecho porque yo ya no soy el titular de ese derecho, ¿no? Funciona exactamente igual que la sesión de derechos en el sistema regular de derecho civil. En cambio, en el caso de la licencia, probablemente yo no quiera desprenderme de mis derechos como autor, como titular de esa fotografía que les acabo de mencionar, sino que te quiero autorizar a ti para que puedas distribuir esa fotografía con tus familiares o con quien sea. O quizás lo que quiero es autorizarte a poder copiar esta fotografía todas las veces que sea necesario, sin necesidad de pasar por un proceso de cesión de derechos, porque quiero mantener esos derechos para mí, para mi patrimonio. Y en ese caso es que funcionan las licencias. Las licencias no son desprendimiento patrimonial, sino que son más bien autorizaciones para que en el mismo caso del ejemplo, tú, Lucas, puedas hacer esa distribución de esa fotografía, siendo que yo mantengo esos derechos de autor en mi patrimonio como titular de derechos. ¿Se entiende la diferencia? Espero que haya quedado un poco más claro. Ok, vuelvo al caso de constitucional. Sí, bacán. Vuelvo al caso constitucional en Estados Unidos. Entonces, este aumento progresivo de los plazos de protección llevó a algunos profesores norteamericanos a pelear la constitucionalidad de este aumento de plazo. Y la razón fue porque la Constitución de Estados Unidos establece que los derechos de autor se encuentran limitados en el tiempo. Y también existe una referencia a el interés vinculado con la libertad de expresión también. No voy a entrar en detalle respecto a esto porque no tengo tiempo, pero lo importante es que es el argumento constitucional
que se perdió por lo demás en el caso Eldred versus Ashcroft, y eso explica por qué existen 70 años post-mortem en Estados Unidos y por qué existen 70 años post-mortem de protección también en Chile luego de la firma del TLC con Estados Unidos. Pero lo importante es que en la derrota de este caso judicial, el abogado que llevó adelante ese caso es este señor que está acá en la pantalla, que se llama Lawrence Lessig. Y este señor dijo, bueno, yo no me puedo quedar tranquilo con esta derrota judicial. Y junto con un montón de otros profesores de distintas facultades de Derecho en Estados Unidos, llegaron a la conclusión que era necesario hacer algo. Y ese algo se llama Creative Commons, básicamente, que es donde yo trabajo actualmente. Y este algo es básicamente, se ha transformado hoy día, digamos, en un estándar global para compartir contenido para uso y reutilización, ¿no? Es una licencia de derechos de autor que está utilizando un montón de casos, ¿no? Y en el fondo esta licencia lo que hizo fue tomar un poco la idea del software libre, al cual no me voy a referir con más detalle porque no tengo tiempo. Pero básicamente intenta que el autor mantenga los derechos. Acuérdense del caso que le acabo de mencionar a Lucas. Mantenga la titularidad de sus derechos en su patrimonio, pero que autorice para que ciertos usos puedan ser realizados sin necesidad de una autorización previa. Una autorización expresa, perdón, porque la autorización está dada de manera previa. Suena muy loco esto, pero el presupuesto de estas licencias es que básicamente la creatividad, esta slide no me quedó muy bien armado acá, y la innovación siempre se construye desde el pasado, es decir, que la creatividad no es algo que surge por generación espontánea, sino que surge siempre en los hombros de gigantes, como dice el adagio. Y el segundo presupuesto es que el pasado siempre intenta controlar la creatividad que se construye, ¿no? Entonces, respecto de estos dos presupuestos, se construyó esta idea, esta licencia no gratuita, que se llama Creative Commons, que básicamente es una licencia que es gratis, es una licencia que es pro forma, en el sentido que no es necesario negociar cada una de las cláusulas de ellas porque ya se encuentra, digamos, establecida. Es como el contrato que, digamos, que tenemos con la compañía de agua. Es una licencia que es compatible con otras y una licencia esencialmente global. Para explicarles en qué consiste esto, es que si bien así como el sistema tradicional de derecho de autor, de nuevo me quedo chueco esto, se traduce bajo la idea de todos los derechos reservados, ¿no? Este paradigma de la exclusión que hacíamos mención hace un rato atrás, lo que sucede con obras que utilizan esta licencia Creative Commons es que en lugar de utilizar el adagio de todos los derechos reservados, aquí me salió mal el truco acá, establece que se le entregan algunos derechos, ¿no? El autor se reserva algunos derechos y licencia otros, autoriza ciertas utilizaciones, ¿no? Ustedes podrán imaginarse para qué. Bueno, probablemente hay algunas, en este mismo caso de la fotografía que les hacía mención para ilustrar el punto de la licencia versus cesión a Lucas, ustedes podrán imaginarse también casos en los cuales yo no quiero darle solamente ese permiso de utilización a Lucas. Quizás quiero dárselo a más gente, porque no quiero entrar en la negociación de cada uno de los derechos respecto de eso, sino que quiero lisa y llanamente autorizar a que cualquiera que accede a esta fotografía pueda hacer ciertas cosas con ella. Pueda, por ejemplo, copiarla. Pueda, por ejemplo, adaptarla. Pueda, por ejemplo, usarla comercialmente inclusive. Quizás quiero hacerlo eso. Y si lo quiero hacer para todo el mundo, no tengo otra forma sino que haciendo una licencia. Y esa es un poco la genialidad detrás de esta idea de tener una licencia como la Creative Commons, y por eso se ha transformado en el estándar internacional en materia de acceso abierto, en la que usa Wikipedia, por ejemplo, hoy día. Es imposible pensar en Wikipedia sin pensar en el uso de estas licencias. Y estas licencias, que de nuevo, no voy a entrar en detalle en cada una de ellas porque no me parece que es lo más importante, son licencias que se construyen en torno a 4 elementos que se conjugan entre sí para efectos de dar cuenta de 6 licencias, ¿no? No voy a entrar en detalle, insisto, pero estas 6 licencias que se ven ahí en la pantalla son licencias que van desde la mera atribución, que es la más libre de todas, lo que quiere decir de que ustedes, en el caso de la fotografía, pueden hacer uso de lo que quieran con esa fotografía, siempre y cuando respeten que soy yo el autor original de esa foto, ¿no? Si yo licenciara esa fotografía que les hacía mención hace un segundo atrás, y la licencio con una licencia CC BY, quiere decir que ustedes pueden hacer incluso usos comerciales, pueden reproducirla como quieran, pueden hacer obras derivadas respecto de ella, lo que quieran, siempre y cuando ustedes no se apropien de esa foto. Siempre y cuando en cada una de esas distribución se establezca claramente que soy yo el autor de esa fotografía. Y no necesitan mi permiso, porque el permiso ya lo di de antemano, ¿no? Versus en el caso de la última de las licencias que se ve en el fondo, que es la licencia más restrictiva, entre comillas, es la que permite hacer reproducciones libremente sin necesidad de pedirle permiso al autor, porque el autor ya entregó ese permiso de antemano, ¿no? Les ponía hace un segundo atrás el ejemplo de Wikipedia, ¿no? Este es
la forma en la cual está establecido hoy día la licencia de la Wikipedia completa, ¿no? Se construye en torno a esta licencia, que en este caso es una licencia de atribución compartir igual, que supone, en el caso de la enciclopedia, que si ustedes hacen uso de la enciclopedia en términos de mejorar sus contenidos, en términos de hacer una obra derivada respecto al contenido que se encuentra allí, al momento de distribuir esa obra derivada, ustedes están obligados, porque se obligan por la vía de esta licencia, a que en el momento de distribuirla, esa distribución también esté liberada o esté licenciada de la misma forma que la obra original. Es decir, es imposible, ¿no? Poder, comillas, propietarizar legalmente la Wikipedia, porque cada vez que existe una modificación al contenido de la Wikipedia, nosotros como usuarios nos encontramos obligados a poder distribuir esa modificación de la misma forma, ¿no? Y en algún sentido, el Creative Commons ha tenido mucho éxito a nivel global en estos 20 y tantos años, 20 años, porque le entrega sentido a un derecho de autor que muchas veces no tiene sentido, ¿no? Y la forma en la cual esto se explica es que a través de una forma que es legible por humanos, ¿no? Que es un poco esto. Si ustedes van y hacen clic aquí en la Wikipedia y quieren saber en qué consisten las condiciones de uso, porque son estudiantes de derecho aplicado, van a encontrarse primero con esto, con una explicación que le llamamos nosotros legible por humano, de en qué consisten, ¿no? Las condiciones establecidas por, en este caso, la Fundación Wikipedia para la distribución de este contenido. Pero también hay otra forma de verlo, ¿no? Que es una versión legible por máquinas, que es a través de un formato como este, que para nosotros, que no somos ingenieros, probablemente va a ser una gran ensalada, pero que le permite a los buscadores, por ejemplo, encontrar contenido licenciado con licencias abiertas y poder mostrarnos contenido de manera adecuada. Por ejemplo, uno puede ir al Google avanzado y poder buscar imágenes que permitan ciertos usos comerciales, y a través de esta marca, Google, el robot de Google puede encontrar esas imágenes que se encuentran licenciadas con CC y que permiten usos comerciales. Y por último, si ustedes son estudiantes de derecho aún más aplicados y quieren mirar el contrato, bueno, van a ver una licencia de derecho de autor en toda su magnitud, con 20 y tantas páginas, en fin, donde van a poder ver todas las condiciones específicas, ¿no? Que se ven traducidas, ¿no? De manera máquina o de manera más como legible por cualquier persona, pero que pueden revisarla, digamos, y que esto tiene perfecto efecto legal, ¿no? Y con esto concluyo un poco la idea. Lo que me parece que es importante poder como compartir con ustedes no es solamente la idea de la existencia de estas licencias y que salgan después de esta clase a licenciar con todo con Creative Commons, para nada. Lo que me interesa compartir con ustedes es dejarles una serie de preguntas abiertas respecto de qué es lo que está haciendo hoy día el sistema de derecho de autor, a efectos de poder cumplir con el objetivo que debería tener, que es la necesaria, digamos, protección de los autores, pero al mismo tiempo el tener un sistema que equilibre los intereses también del público. Es decir, ¿cómo hacemos para que el sistema de derecho de autor, mirado desde la óptica del avance de las tecnologías digitales, pueda no solamente ser algo que sabemos que existe, pero no hacemos mucho caso respecto de él? De hecho, pasa todo el tiempo cuando se comparten PDF por email, por ejemplo, ¿no? Donde probablemente sean actos ilícitos. Sino que se transforme en algo que de verdad tenga sentido, que se transforme en algo que efectivamente sirva para cumplir su objetivo, pero que también sirva para efectos de poder entregar acceso a la cultura y al conocimiento, sin ir más lejos. De hecho, una de las cosas en las cuales yo estoy trabajando actualmente en Creative Commons es que estamos trabajando con muchas instituciones culturales, ¿no? Con museos, fundamentalmente, donde los estamos ayudando a poder utilizar licencias de derecho de autor. En este caso no son licencias en estricto rigor, sino que son marcas de dominio público, para que museos puedan, al momento de digitalizar sus colecciones, puedan establecer condiciones claras para el público respecto de qué es lo que se puede hacer o no con las obras que son de su colección. Y una de las dificultades que tenemos es que, si bien en buena parte de los casos las obras que están en las colecciones de los museos están en dominio público, es decir, ya no tienen derechos patrimoniales vigentes porque el plazo de protección ya ha expirado, muchos museos se encuentran en la disyuntiva, producto de esta mezcolanza que existe en materia de regulación del derecho de autor, respecto a qué es lo que pueden hacer con esas fotografías. ¿Será que esas fotografías que sacan de una obra del dominio público tiene derechos de autor ahora, al momento de sacarle la fotografía? ¿Será que por el hecho de digitalizar una obra que se encuentra en sus colecciones se generan nuevos derechos para ellos? Son preguntas que se encuentran en un limbo legal, ¿no? La respuesta, evidentemente, para nosotros, o más o menos para mí, es que no, que las cosas que están en dominio público debieran mantener en dominio público, pero esto no es necesariamente la regla hasta el día de hoy y es parte de las razones por las cuales
la organización para la cual yo trabajo, que es Creative Commons, y muchos otros más, como la Fundación Wikimedia, Europeana en Europa y más, estamos trabajando para poder construir un ecosistema legal amigable para el acceso al conocimiento y la cultura, pero que no mire, digamos que no deje de mirar con atención cómo hacemos para que en este futuro del copyright digital también podamos entender en su debido peso el interés de los autores, pero al mismo tiempo el interés del público. Eso es lo que le tenía preparado. Hay un comentario por ahí, no sé si tienen alguna pregunta o algo. Bueno, gracias Claudio por tu excelente presentación del trabajo que realiza Creative Commons y cuál es su rol en este ecosistema de la producción y difusión y cómo se puede compartir el conocimiento. Yo creo que tenemos un par de minutos para hacer unas cuantas preguntas. No sé si hay alguien que tenga alguna duda, comentario o consulta. Yo tengo uno igual. Adelante. Sí, quería preguntar, quizás no tenía que ver tanto derechamente con el contenido de la ley de derecho de autor, pero sí cómo se relaciona respecto a la tendencia un poco que hay de que ciertas industrias se están haciendo como cada vez más cargo de los intereses, por así decirlo, de los distintos artistas. Y hay una tendencia un poco como a monopolizar, ¿cierto? En ciertas empresas los derechos de autor de estos artistas. Entonces, es como un conglomerado que tiene, no sé, cientos de artistas en su dominio. Entonces se genera una especie como de monopolio de ciertas industrias. Y estas industrias después vienen un poco como a presionar, no solamente respecto a las legislaciones, sino también a los proveedores, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, el 2014, 2015 creo que fue, que se cerró Pirate Bay, varios de los operadores como Movistar u otros operadores intercedieron en esta disputa y fueron de los primeros que empezaron como a bloquear un poco o a filtrar el contenido a propósito de esta página, ¿cierto? Donde se podía descargar distinto tipo de contenido. Y entonces vemos como hay pienso yo, no sé, una tendencia, ¿cierto? A que esta grande industria, por ejemplo, lo que pasa hoy en día con Netflix, ¿cierto? Que no solamente entrega un contenido, sino que también viene un poco a establecer una cierta norma, tanto como cultural, de lo que se está viendo, de lo que se está transmitiendo, o sea, todo un poco se vuelca en función como de este monopolio de ciertas plataformas, versus ir como a presionar y eliminar otras que están como circulando y que lo que aparentemente habría detrás es que no están respetando estos derechos de autor. Pero si nos vamos, por ejemplo, en algo un poco más específico, cuando se trata de defender estos derechos de autor y vemos la relación que hay entre estos artistas y las compañías, los artistas finalmente reciben muy poco retribuciones de todo este contenido, o sea, lo que les pagan finalmente versus lo que se llevan a las grandes compañías no tiene mucha relación. Entonces, mi pregunta va un poco hacia allá, ¿cómo se podría, por así decirlo, desvelar un poco estas relaciones como de poder económica frente a las actuales presiones que se están tratando de levantar sobre venir a reforzar un poco estas leyes de protección de derechos de autor, siendo que hay como otras intenciones muchas veces detrás de esto. Y no son finalmente los artistas los que salen beneficiados, sino que son simplemente estas grandes compañías, como había mencionado. No sé si se entiende un poco la pregunta. Sí, yo creo que es una súper buena pregunta. ¿Puedo responderla de una, Pablo? Porque si no se me olvida. Es una súper buena pregunta, Matías. Y es difícil de responder. Te lo voy a responder de dos formas. La primera es que el sistema de derecho de autor es un sistema que tiene mucho sentido, así como está tal cual, con este paradigma de la exclusión que yo hacía mención, para los ganadores del sistema, ¿no? Para aquellos que la hicieron. ¿Cachai? Para los grandes artistas del mundo del espectáculo se compran mansiones con el derecho de autor. O sea, para ellos funcionan. ¿Cachai? La pregunta que desde el punto de vista de la academia, o desde el punto de vista del análisis, o desde el punto de vista del interés público deberíamos hacernos, es si es que el modelo sirve para la gran mayoría de ellos o si sirve solamente para algunos. Y en mi opinión sirve solamente para algunos porque es un modelo de ganador toma todo, básicamente, ¿no? Partimos del supuesto que
una obra intelectual va a ser exitosa, lo suficientemente como para poder entregarle este conjunto de protecciones, sobreprotecciones en algunos casos, a efectos de poder proteger a este autor que de otra manera no va a poder disfrutar de su éxito, ¿no? Cuando la verdad es que eso funciona, insisto, para los ganadores del sistema y no necesariamente para la gran mayoría de ellos, donde, por ejemplo, en el caso de las publicaciones académicas, ni siquiera hay modelos de negocio muy asociados a la producción de esos contenidos, pero los tratamos de la misma forma. Ese es un punto que quería comentar. Y el segundo es que, respecto como de cómo hacemos para resolver ese problema, tú tienes toda la razón. Las plataformas de streaming, por ejemplo, no necesariamente han implicado la panacea para los autores, en este caso musicales, ¿no? Por la distribución de sus obras. Por cada reproducción que hacemos de una canción le llega muy poca plata al artista. La pregunta que yo me quisiera hacer, que yo me haría, entre otras, ¿no? Respecto de eso, pero la dejo sobre la mesa para que ustedes la puedan debatir después, es cómo se reparte entonces toda esa plata, ¿no? Y la respuesta está en que por cada, no sé cuánto cuesta, no estoy en Spotify, pero por cada, no sé, $10, $12 que cueste la suscripción del Spotify, un porcentaje importantísimo de esa plata no se va para los artistas, no se va para el autor, no se va para Suede, si te gusta el rock británico, ¿no? Sino que se va para el sello discográfico, se va para el distribuidor, se va para el publisher, y se va una parte muy pequeña de esos $12 que costará o 20, no tengo idea, la suscripción a estos servicios de streaming, al artista por el cual tú quieres escuchar. Entonces, digo esto porque la respuesta a tu pregunta, que es la pregunta correcta, me parece, debería responderse no solamente por la vía de la ley, sino que también por la vía del análisis de cómo el modelo de negocio, ¿no? Funciona para efectos de poder, o no funciona en este caso, para efectos de poder entregarle garantías suficientes al autor. Pero de todas maneras no podemos olvidar de que el sistema de propiedad intelectual está pensado en los ganadores de la lotería y no necesariamente en todos los artistas. Habían un par de preguntas en el chat, Claudio, ¿las alcanzas a leer? Alcanzo a leerla. La del dominio público compartí un enlace, que es el enlace a la obra maestra de Rembrandt, del Rijksmuseum en Ámsterdam, que está evidentemente en dominio público porque está del siglo XVII. Si ustedes bajan en la página, se van a dar cuenta que hay en la parte de información una serie de metadatos asociados a esta imagen, que son increíbles, que es una parte súper útil para efectos del archivo, ¿no? Podría hablarles una hora entera de archivo. Pero lo importante de esto es que ustedes van a la parte que dice Acquisition and Rights. Y aparece allí, en el caso del Rijksmuseum, que tiene una política de acceso abierto bien importante, con ellos trabajamos regularmente, que en la parte de copyright aparece Public Domain. Y si ustedes hacen clic en Public Domain, van a ir a una página nuestra de Creative Commons, pero ojo que no es una licencia, sino que es una dedicación. Y la razón por la cual no es una licencia es porque el Rijksmuseum no es titular de los derechos de esta obra de Rembrandt, sino que es meramente parte de su colección. Pero lo que sí puede hacer el museo es establecer claramente cuál es el estatus legal, ¿no? Que tiene esta obra intelectual para efectos del público, ¿no? Entonces así funcionan las marcas de dominio público, por eso son distintas de las licencias, porque las licencias solo funcionan cuando tú tienes titularidad de los derechos, cuando las marcas, en este caso, de dominio público, no. No sé si se entiende la respuesta. Y la pregunta de Álvaro respecto de las películas antiguas, ¿derechos van a expirar? Claro. No conozco el detalle del caso que comenta, quizás sería bueno poder verla. Pero lo que sucede con las películas es que en el caso de las películas son derechos mucho más complicados, porque una película es un artefacto cultural que tiene asociado, que por la confección de la obra, tiene una serie de dificultades si no fuese porque la ley resuelve esas dificultades. Por ejemplo, si a ustedes les preguntara a priori, sin que ustedes sepan o vayan a mirar ahí el texto de la ley, ¿quién es el titular de los derechos de una película? Probablemente muchos de ustedes van a decir el director, o sea, el titular de Una mujer fantástica, el director de la película, ¿no? Pero uno se podría hacer preguntas importantes, por ejemplo, en el caso o El Padrino, no sé. En el caso del Padrino, probablemente no sé,
el rol de los actores fue súper importante, ¿no? Para efecto, y la manera en la cual Marlon Brando configuró su personaje como el patriarca de la familia, probablemente tiene cierta creatividad y nos gustaría darle cierta atribución, ¿no?, a ese acto. O quizás el director de actores, o quizás el que hizo el casting, o quizás el productor, el que puso la plata. Digo esto porque un poco para ejemplificar la complejidad que tiene como artefacto cultural la confección de una película. Y para efecto de resolver ese problema, la ley de propiedad intelectual chilena establece que el titular de los derechos es el productor de la película. Ya. Entonces dice, bueno, ok, para todos los efectos el productor es el titular y por tanto para efectos de poder como conseguir los permisos tenemos que ir al productor. Pero eso es solamente una parte de la pregunta de Álvaro. Porque lo que sucede es que el momento en el cual obras intelectuales como películas, pero también pasa en el caso de música u otra, van a pasar al dominio público, hay una serie de prácticas, que algunas son legales y otras no tanto, otras más grises, mediante las cuales se impide que estas obras pasen al dominio público. La más obvia, y lamentablemente pasa en el caso de los museos, de hecho estaba buscando la rápida, pero no logré encontrar Ah, miren, acá está, el ejemplo, y les voy a poner. Creo que es este, un segundo. Fíjense la diferencia entre cómo trata el Rijksmuseum, esta obra de Rembrandt, con cómo se trata el Museo Nacional de Bellas Artes, una obra de Pedro Lira, digamos que da cuenta de la Fundación de Santiago. Y este es un cuadro gigante, no sé si ustedes lo han visto, está en el Museo de Historia Nacional bueno, son de esta hora en realidad. Yo lo vi ahí en el museo en la Plaza de Armas alguna vez. Fíjense la denominación de la metadata que tiene esta obra, ¿no? Y a priori no tenemos idea si es que esta obra está o no en dominio público. Claro, es del siglo XIX, pero no nos entrega más información respecto de ella y compararlo con lo que pasa con la obra de Rembrandt. En algunos casos, de hecho, de acuerdo a la ley de propiedad intelectual, cuando alguien se apropia de derechos de autor que no le pertenecen, está haciendo una infracción a la ley de propiedad intelectual y cuando se trata de obras del dominio público también aplica esa restricción. Pero en algunos otros casos, como en el caso de obras más complejas, que no son pinturas, sino que son música, películas u otras, en algunos casos se realizan como remasterizaciones o adaptaciones de obras que en algunos casos, según alguna interpretación torcida de la ley, permitiría como regenerar más derechos. Pero el ejemplo paradigmático de eso, solamente para responderle a Álvaro, tiene que ver con la interpretación. Por ejemplo, la jardinera es un pésimo ejemplo, pero Violeta Parra hizo una serie de interpretaciones luego de su increíble investigación folclórica e historiográfica por todo Chile, recogiendo canciones del acervo cultural campesino. Fue recogiendo esta información de una manera muy extensiva y que la transformó a ella en uno de los principales exponentes y rescatistas, ¿no?, de esta tradición que de otra manera era meramente oral, ¿no?, que es la tradición de la canción campesina. Pero buena parte de esas canciones llegaron a nuestros oídos producto de la interpretación que hizo Violeta Parra. Y desde el punto de vista estrictamente legal, esas obras, por la definición que entrega el artículo 10 de la ley, son obras que se encuentran en dominio público. Es decir, son obras que cualquiera de nosotros podemos tomar e interpretar sin pedirle permiso a nadie. Porque en el caso de las obras como folclóricas no se encuentran protegidas por derecho de autor. Pero en el caso de la interpretación que hace Violeta Parra, esa interpretación tiene derechos reservados tal como si se tratara de una obra nueva. Por tanto, en el caso de una interpretación, es desde el punto de vista estricto del derecho de autor irrelevante. Por ejemplo, si es que esa obra interpretada es una obra que pertenece al patrimonio cultural común, o si es que esa obra interpretada pertenece a, qué sé yo, a Pablo Violer, que la hizo durante la ducha de ayer. Es irrelevante, porque desde el punto de vista de la protección que entrega el derecho de autor por la interpretación, se va a entender como si fuese, comillas, una obra nueva, ¿no? Y por tanto eso supone una serie de otras dificultades vinculadas con, por ejemplo, si quisiéramos hacer un compilado de música campesina, probablemente, si no tenemos acceso a los cassettes o a las cintas originales donde se grabaron estas interpretaciones, vamos a tener que recurrir a interpretaciones que se encuentran protegidas por derecho de autor y por tanto no vamos a poder hacerlas, porque no tenemos excepciones y limitaciones que la ley nos permita poder reproducirlas. Pero, en fin, esto es como parte de una próxima película, probablemente. En materia de dominio público hay un tema bien interesante en la ley de propiedad intelectual chilena, que las chicas y chicos del curso lo pueden tomar, por ejemplo, para hacer su seminario o su tesina, en donde la ley establece que es irrenunciable el derecho a
percibir remuneración respecto de los derechos conexos. Es decir, del derecho de los intérpretes no pueden renunciar a su derecho a recibir cierto nivel de remuneración por cada una de la reproducción de sus obras. Pero al mismo tiempo, la definición de dominio público establece las distintas causales por las cuales una obra puede estar en el dominio público, entre las cuales está la renuncia del titular del derecho a su obra. Entonces hay una especie de antinomia, porque en un caso se dice que el derecho es irrenunciable, y en otro caso se dice que se puede renunciar si uno quiere que si uno quiere que la obra esté dentro del dominio público. Entonces finalmente son normas que vienen a tratar de arreglar un problema que es laboral. El problema de los intérpretes, el problema de los actores, el problema de que viven en un ambiente laboral que es muy predatorio. Y ese problema predatorio que en Estados Unidos, por ejemplo, se soluciona con sindicatos fuertes de escritores, de actores, de guionistas. En Chile, en el fondo, lo tratamos de arreglar a través del derecho de autor. Pero finalmente ahí se genera una antinomia, entonces, ¿se puede renunciar al derecho o no se puede renunciar al derecho? Y en el caso de Creative Commons, como la licencia es internacional, y Claudio me puede aquí corregir, pero me acuerdo que la última vez que lo revisé era que lo que dice la licencia es que, bueno, la licencia Creative Commons te permite ceder todos los derechos que la ley te autoriza. Entonces, si tú eres un intérprete y quieres licenciar tu obra bajo Creative Commons y quieres permitir usos comerciales, ¿puedes usarla? ¿O al mismo tiempo la ley chilena hace irrenunciable el derecho de percibir remuneración y por tanto, aunque esté en Creative Commons, igual habría que remunerar al intérprete? Yo creo que eso, si alguno lo quiere tomar como tema de tesina, a mí me parece que eso es algo no resuelto y yo no lo he visto escrito al menos. Así es. Y eso mezcla derecho civil con propiedad intelectual, lo que lo hace, bueno, dependiendo de la persona, particularmente interesante. Bueno, Claudio, muchas gracias por tu participación. Aquí en el curso siempre tratamos de traer a las personas que más saben del tema. Eh, Tú trabajas en Creative Commons, así que eres la persona más autorizada para hablar sobre este tipo de licencias. Además, esta es la última clase, así que yo me aprovecho de despedir formalmente de todas las chicas y chicos del curso. Les quería agradecer a todos su interés. La verdad que ha sido bien emocionante que se hayan organizado para compilar un apunte del curso y que eso sirva para futuras versiones de la cátedra. Varios de ustedes se me acercaron para ver si era posible hacer un taller de memoria, que realmente no resultó por problemas eh, formales de la universidad, pero yo estoy muy contento con el nivel de interés y entusiasmo que ustedes han mostrado a pesar de la adversidad y el hecho de que hemos hecho clases por Zoom. Así que ha sido un honor tratar de transmitirles lo poco que he aprendido durante estos años. Y vamos a ver la posibilidad de hacer una clase completamente voluntaria el martes para que vamos a discutir sobre, en el fondo, la respuesta magistral de la minuta y terminar de redondear esta sección de propiedad intelectual. Los que puedan asistir, asistan, los que no, no. De todas formas, ya hicieron sus dos evaluaciones. Así que ha sido muy agradable compartir el semestre con ustedes. Tienen mi correo, cualquier cosa me escriben, así que muchas gracias. Gracias. Quiero también agradecerte la invitación, ¿eh? Y cualquier duda que tengan también me pueden escribir a mi correo electrónico, que lo puse ahí en la presentación, pero me pueden escribir ahí también, lo puse en el chat. Muchas gracias. Nos vemos. Súper. Quedo en contacto con las personas que están en la iniciativa del apunte para ver si terminamos eso antes de que termine el semestre y la época de exámenes. Así que eso, que esté muy bien. Que te bien, chao. Todo, pues.